3 de mayo del 2021. Séptima clase. Difracción de rayos X. ¿Qué cosa es la difracción de rayos X y por qué estudiamos difracción de rayos X en este tercer capítulo? El primer capítulo ha sido descripción de los sólidos cristalinos. Y el concepto fundamental era la red cristalina. El segundo capítulo es otro tipo de red, en otro espacio, en el espacio recíproco. La red recíproca. Ese era el capítulo 2. ¿Por qué estudiamos red recíproca? Lo vamos a ver ahora. Ahora en este capítulo 3, que se llama difracción de rayos X, vamos a comenzar ya a aplicar el concepto de red recíproca. ¿Cierto? Vamos a ver que hay un pico de difracción, hay un máximo de difracción cada vez que la diferencia entre el vector de la onda incidente y el vector de la onda desviada se diferencia en un vector G. Delta K igual a G. Ese es el resumen de la clase de hoy día. Ustedes, cuando termine la clase, van a pensar en esa formulita. Delta K igual a G. ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Para qué sirve? Delta K igual a G es una manera de expresar la condición de difracción de rayos X. En inglés se llama el scattering de rayos X. Entonces, imagínense, disculpe, ya. Este es un trozo de sólido, un cristal. Este es un cristal y esta es una fuente de rayos X. Imagínenselo como un rayo láser más fácil, ¿no? Ya, algunos de ustedes ya conocen el difractómetro de rayos X. Un haz de rayos X incidiendo sobre una muestra de material cristalino. Entonces, si fuera luz blanca, entonces la luz va a pasar, ¿no? Y va a pasar en diferentes ángulos, ¿no? O va a pasar como otro haz, pero eso se llama quizás reflexión o transmisión o refracción con la luz blanca, pero la difracción de rayos X que vamos a estudiar consiste en que entra un rayo monocromático y sale diferentes rayos en diferentes direcciones, pero direcciones específicas, ¿cierto? Haciendo un ángulo con la prolongación de este rayo incidente. Nos van a salir algunos rayos discretos haciendo ángulos discretos con la dirección, con la prolongación de las incidentes. 30, 42, 93, etc. Valores discretos de teta salen. Los rayos salen en direcciones discretas, ¿cierto? Y esos valores, teta 1, teta 2, teta 3, están relacionados con este material. Si es FCC, si es BCC, si el tamaño de la celda unitaria, la arista de la celda unitaria es 5 angstroms o 6 angstroms. Es decir, estudiando los ángulos en los cuales encontramos rayos difractados, nosotros podemos saber si este cristal es FCC, es ortorrómbico P, ortorrómbico I, ortorrómbico F, y también los valores de A,
A, B y C. Y si no es ortorrómbico, además de los valores de A, B y C, los ángulos alfa, teta y gamma. Es decir, la estructura se determina teniendo en cuenta los valores de los ángulos en los cuales ha habido scattering, ¿no? Este es el rayo incidente, pasa acá, un ángulo cero, pero en diferentes ángulos vamos a obtener rayos escateriados, desviados, dispersados, ¿no? Esos son diferentes términos que se usan, es lo mismo. Ok, entonces esa es la difracción de rayos X. ¿Está prendida? Y creo que comienzo de una vez a mostrar mis diapositivas. Ahí está, lo que les decía, un haz monocromático de rayos X. Acá está la muestra, un trozo de cristal, ¿cierto? Está llegando gente, disculpen. Ok. Entonces, haz monocromático de rayos X. Vamos a ver que también algunas veces se usa rayo policromático, diferentes longitudes de onda, un intervalo de longitudes de onda, pero la explicación va a ser considerando un haz monocromático de rayos X, una muestra cristalina y, digamos, esta es la prolongación del rayo incidente. Aquí se va a tener un punto, si esta es una pantalla, pero también en ángulos teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, discretos. Los valores de estos ángulos dependen de si este material es ortorrómbico, P, F, C, I, o cúbico, o hexagonal, etc. ¿No? Este patrón de difracción de rayos X nos permite interpretar la estructura de este material. Este experimento se hace desde 1910, que se descubrió la difracción de rayos X, y como les conté una vez, los primeros materiales que se estudiaron por rayos X fueron los minerales, ¿no? Y ahora, todos los materiales que uno prepara en un laboratorio de ciencia de los materiales se llaman generalmente, todos los materiales que uno prepara, terminas de prepararlo, lo llevas al laboratorio del costado, donde hay un difractómetro de rayos X, o a un microscopio electrónico de barrido, SEM, o TEM. Ok, la difracción de rayos X está clarísima acá con este esquema. La primera manera de explicar, ¿no? La manera más fácil de explicar, ¿no? Pero la cual yo voy a tratar de no usar, voy a tratar de usar una más exacta que esta, pero como introductoria, le voy a mostrar la ley de Bragg. O sea, se considera que el cristal que les mostraba está constituido ya sea por planos 1, 0, 0, o por planos 1, 1, 0, o por planos 1, 1, 1, o por planos 3, 1, 0. Cualquier familia de planos me construye este cristal, ¿cierto? Entonces acá tenemos una familia de planos para explicar por primera vez cómo se analizan los materiales usando la ley de Bragg. Entonces, mi cristal, acá se le ha hecho un zoom, se le ha aumentado por 1.000.000, ¿no? Este es, digamos, que debería ser 5 Armstrong, acá es 5 centímetros, o sea, hay más o menos un aumento de 1.000.000. Y la fuente está por acá a 1 metro. Imagínense si esto fuera 1.000.000 y 1 metro estaría bien lejos, si es que hacemos a la misma escala. Por eso no he podido poner acá el dibujo de la fuente ni el detector. Hay una fuente, un detector, y este es el cristal, que para hacer la explicación he aumentado, he hecho un aumento al cristal, un zoom. Y acá tenemos que ese cristal se puede descomponer en esta familia de planos. Entonces, el haz de rayos X, digamos, tiene más o menos 1 milímetro de diámetro. En física,
1 milímetro de diámetro para un haz láser o para un haz de difracción de rayos X es un montón, porque en 1 milímetro de luz entran más o menos, a ver, 1 millón de celdas unitarias, ¿no? Imagínense que esto sea 1 milímetro de aquí a acá, entonces en la vida real eso es más o menos 1 millón de celdas unitarias. Entonces acá tomamos, o sea que hay infinitos haces de luz. Viene acá, mi haz de luz, hay infinitos vectores paralelos acá, infinitos láseres paralelos. Es un conjunto de ondas, digamos, con vectores de onda paralelos que se llama K. Entonces, el rayo es incidente aquí y se va a reflejar. Estos planos, esa es la suposición de Bragg, estos planos actúan como espejos semitransparentes. Es decir, que reflejan un poco de luz, pero también dejan pasar un poco de luz, ¿no? Y recién, este de aquí, por ejemplo, pasa por acá y recién en el segundo se refleja, ¿cierto? Entonces, esa es la suposición de Bragg y la diferencia de trayectoria que hay entre estos dos rayos, este rayo 1 y este rayo 2, la diferencia de trayectoria va a determinar si se van a superponer constructivamente o destructivamente. En realidad, para que se superpongan constructivamente, este recorrido, esta diferencia de recorrido, que es de aquí a acá y de aquí a acá, esta diferencia de recorrido tiene que ser un número entero de longitudes de onda. Generalmente lo consideramos una longitud de onda, a veces 2 longitudes de onda, pero 3 longitudes de onda ya es difícil. Entonces, 1 o 2 longitudes de onda, digamos, es esta diferencia de recorrido. ¿Cierto? Entonces, esto es teta, a diferencia de óptica, que se le llama teta al ángulo entre el rayo y la normal, acá se le llama teta al ángulo entre el plano y el rayo. Esto es teta. Ustedes van a ver ahorita por qué. No, esto es teta. Y entonces, acá también, esto de acá va a ser teta también. Y por geometría elemental de cuarto de media, este perpendicular al plano y este perpendicular al rayo también son un ángulo teta. De tal manera que esta diferencia de recorrido es igual a la suma de este d seno teta más este d seno teta. ¿No? Esa es la diferencia de recorrido. Entonces, para que haya interferencia constructiva, se necesita que 2d seno teta sea igual a lambda o 2 lambda. En general en el lambda, pero que no es muy práctico. ¿Está bien? Esa es la primera explicación. Pero, como les dije al principio, este cristal puede ser una superposición de planos 1, 0, 0, o también puede ser una superposición de planos 1, 1, 1, o 2, 1, 0, etc. Eso se manifiesta acá en esta diapositiva, ¿no? Mi mismo cristal lo puedo considerar como la superposición de estos planos que estoy aquí recorriendo, este plano, más este plano, más este plano, o puede ser también la superposición de este plano, este otro plano y esta familia de otros planos paralelos. Y así cualquier otra familia de planos paralelos me reconstruye al cristal, que es una sola muestra que puede ser vista como diferentes familias de planos cristalinos. Entonces, el rayo incidente hace un ángulo teta con una familia de planos, hace un ángulo teta 2 con otra familia de planos, ¿cierto? Y va a ser reflejado haciendo un teta 1 con esta familia de planos o un teta 2 con esta familia de planos, ¿no? En este caso, teta 2. Teta 2 es este de aquí es el teta 2 con este plano, que es la prolongación de este de acá, ¿cierto? Entonces, un poco confuso ya. Si son 2 planos, mire, ¿cómo sería si fueran 3, 4? Ya me estoy confundiendo. Entonces, ¿cómo se ha hecho la convención para no hacernos bolas? ¿Cómo se ha hecho la convención? La convención es todos los planos, mídelos a partir
perdón, todos los ángulos, mídelos a partir de esta prolongación. Todos los ángulos se miden a partir de esta prolongación. O sea que este rayo reflejado hace θ1 con este plano, o sea, θ1 acá y θ1 acá. O sea, se refleja haciendo θ1 con la normal. Repito, el incidente hace θ1 con el plano y el reflejado también hace θ1 con el plano, pero si lo considero con respecto a esta prolongación, hace 2θ1 con respecto al rayo, a la prolongación del rayo original. Y acá, este de acá también hace 2θ2. O sea, todos los ángulos de rayos difractados hacen ángulos 2θ1, 2θ2 con respecto a este rayo. ¿Por qué? Porque es la suma de este ángulo, que es este de acá, opuestos por el vértice, más este de acá. Ese es 2θ1. Y este también es 2θ2 con respecto al otro ángulo. Perdón, con respecto al eje, pero se refiere, el θ2 se refiere a que son este ángulo de acá, θ2. Y así, pueden haber, generalmente son unos 4, 5, 6 picos de difracción, o sea, van a tener 2θ1, 2θ2, hasta 2θ7. Y cada valor de 2θ, ¿no? 2θ corresponde, entonces, a reflexiones de diferentes familias de planos. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver esa convención, la vamos a usar nosotros en adelante cuando hagamos un análisis más detallado. Rayo incidente, prolongación del rayo incidente. Acá el punto donde incide el haz incidente sobre el sólido y los ángulos van a ser 2θ1, 2θ2. Los ángulos escateriados, los ángulos de los rayos escateriados o de los ángulos difractados, entonces no se designan de otra manera sino 2θ1, 2θ2. Esa es la convención. Ahora, hasta ahí nomás voy a hablar de ley de Bragg. Algunos se reciben de físicos y de difracción de rayos X solo aprenden la ley de Bragg y ya. Pero vamos a ser más pacientes y vamos a tratar de explicar en más detalle la ley de Bragg y todo lo que se refiere a difracción de rayos X. En realidad, este no es un tratado tampoco sobre rayos X, hay libros completos sobre rayos X. ¿Sí? Culli es el libro famoso. Debe estar en la bibliografía de este capítulo. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Esta es mi muestra de nuevo. Esta es mi muestra. Y es un trozo de cristal. Y está lleno de átomos. Y los átomos están, mejor dicho, los átomos tienen electrones. En otras palabras, nos interesan los electrones que hay acá. Acá hay millones de electrones, trillones de electrones en esta muestra. ¿Cierto? Entonces, una explicación más exacta de qué cosa es la difracción de rayos X, es decir que viene nuestro haz de rayos X, hace oscilar a todos los electrones que están dentro del sólido. Y esos electrones oscilantes van a reflejar por todos lados, para atrás, para adelante, los electrones sobre los cuales ha incidido rayos X van a reflejar en todas direcciones. Pero las superposiciones constructivas se dan solamente en ciertas direcciones. ¿No? Es decir, voy a adelantar ya la respuesta, porque ya la adelanté temprano, pero la voy a repetir varias veces. Viene un rayo con vector de onda incidente, K sub i, y van a salir rayos con diferentes K, en diferentes K. El K sub i es único, pero el K, digamos, escateriado, el K sub s, hay un montón. ¿Está bien? Entonces van a salir rayos escateriados en toda dirección. Para cada una dirección que sale,
lógicamente va a haber una diferencia K sub S menos K sub I. Y vamos a tener que en ciertas direcciones vamos a tener interferencias constructivas y en otras direcciones interferencias destructivas. Vamos a tener cero de rayos X. En esta zona de acá, vamos a tener cero de rayos X. ¿Cierto? ¿Y cuál es la condición para que haya interferencia constructiva? Esa que está en la pizarra. K sub S escateriado menos K sub I debe ser un vector de la red recíproca. ¿De cuál red recíproca? De la red recíproca correspondiente a este cristal que está en mi mano izquierda. ¿Ok? Entonces, para comprender ese resultado final, que ya lo adelanté, hay que hacer todo ese estudio que está acá, en diferentes pasos. 2, 4, 6 pasos. Vamos a comprender esa condición de difracción delta K igual a G estudiando estos 6 pasos. Primero, consideramos solamente un electrón de este cristal. Nos fijamos solamente en un electrón. Y vamos a ver que si a ese electrón le hacemos incidir un rayos X, pueden salir, rayos en todas las direcciones también. Y hay un factor, hay la probabilidad que salga por acá, o sea, la intensidad de esos rayos que salen es diferente. Por acá salen con poca intensidad, por allá salen con más intensidad, etc. Vamos a ver que esa intensidad se llama factor de polarización. Entonces, primero estudiamos solamente qué es lo que irradia un electrón al cual le ha incidido un rayos X. En segundo lugar, paso a paso, vamos a decir, y si hubieran dos electrones, ¿cuál sería el resultado? ¿No? Y si se tratara de todos los electrones que están en un átomo, tercer paso. Cuarto paso, y si se tratara de todos los electrones que están en una celda primitiva, y si se tratara de todos los electrones que están en una celda unitaria, y recién podemos sumar. Y si se tratara de todos los electrones que están en la muestra cristalina, entonces ese es el resultado que vamos a analizar. ¿No? Paso a paso para comprender esa ecuacióncita que puse en la pizarra al iniciar la clase. Entonces comenzamos con el primer paso. Acá está el electrón. Este puntito rojo ahora significa un electrón. Y acá está mi fuente, una onda plana, o sea, un vector de esta forma, e a la IK sub I multiplicado por X menos omega T, es una onda plana que está en esta dirección. O sea, el vector K sub I está en esta dirección. Es el vector de onda incidente. ¿No? Y vamos a ver qué pasa en todos los ángulos que hay 2 teta. Como les dije, la convención es, yo pongo aquí mi detector, voy a estudiar qué pasa en esta dirección. Voy a estudiar este rayo que sale acá y pongo mi detector acá. A esta dirección le llamo 2 teta. Si pongo mi detector más acá, el rayo va a salir por acá, entonces esta otra dirección va a ser mi 2 teta, ¿cierto? A cualquier dirección que yo estudie, y para estudiarlo pongo mi detector ahí, a esa dirección yo le llamo 2 teta, dirección de un rayo escateriado que va a pasar por ahí. Entonces, según el valor de 2 teta, nosotros vamos a aceptar este resultado, que viene de la teoría electromagnética. No vamos a deducirlo. Hay bibliografía, esto lo pueden ver en una bibliografía un poco pesada, pero la voy a mencionar, el libro de electromagnetismo que se llama J.D. Jackson, ¿no? O en el libro que les mencioné antes, Difracción de rayos X por Coulomb. Entonces, un electrón, se puede demostrar que la luz reemitida por ese electrón al cual le llegó este rayo, entonces va a ser de esta forma, como una onda esférica. Este D es la distancia del electrón a la boquita del detector, ¿cierto? Este D, entonces esto es una onda esférica. Pueden poner el detector un poquito más allá, más acá, bueno. Y este factor se llama factor de polarización. Este factor mezcla, porque pueden haber rayos que tengan el campo eléctrico, así como aquí, en esta dirección, perpendicular al rayo, o en la otra dirección perpendicular, que es saliendo y entrando en el plano de la pantalla, ¿no?
Hay una polarización en una dirección y hay otra polarización en otra dirección, dos direcciones perpendiculares. Entonces, este es un promedio. Este es un promedio de lo que va a recibir este detector si este rayo no estuviera polarizado, sino que hubieran de los dos tipos. ¿No? Digamos, este es X, rayo en Y y rayo en Z, y cuando llega acá va a haber una polarización, un factor, una amplitud, un factor, digamos, que modula la amplitud. Está acá. ¿Está claro? O sea, vamos a dar este dato como hipótesis. Lo vamos a usar sin demostrarlo, ¿no? Tengo un electrón, el electrón va a oscilar, se convierte en un oscilador armónico, irradia ondas esféricas de esta forma, donde F sub E tiene este valor. Ahora sí, comenzamos a ser deductivos. Y decimos, y si no se tratara de un electrón, sino de dos electrones, entonces van a salir dos ondas parecidas, pero con diferencias de recorrido. Dos electrones. Este electrón va a irradiar en todas las direcciones y este electrón también va a irradiar en todas las direcciones, pero aquí estamos estudiando solamente un rayo, una dirección, que es la dirección que hace 2θ con el ángulo incidente, ¿no? Entonces hay diferencia de recorrido. Entonces la suma acá de los dos campos eléctricos de los dos rayos va a ser de esta forma, ¿no? Una onda plana. Estamos omitiendo acá el factor E a la I omega t, ¿no? Acá hay un factor E a la I omega t que lo estamos omitiendo, pero la parte espacial es esta, ¿no? E a la I sub kd y E a la I k sub d por d más un delta. Delta tiene estas unidades también, ¿no? Pero es una, digamos, una diferencia. Mejor dicho, este delta depende de la diferencia de recorrido. Este delta es una cantidad que depende de la diferencia de recorrido. Entonces, para ser más exactos, ¿no? K sub D es esta dirección. K sub I es esta dirección. Para ser más exactos, acá está K sub D. Perdón, acá está delta. Delta es K sub D, P sub 1 por M, menos K sub D, P sub 1 por N. ¿Está bien? K sub D por P1M menos K sub I, P1N. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de recorrido entre este rayo de acá y este rayo de acá tiene dos partes. Uno, porque en esta dirección, en la incidencia, mejor dicho, en la parte de recorrido de la incidencia, este de acá ajá, ¿está bien aquí o no? Este de acá recorre P1, ¿está bien? Ya. P1M, ¿qué cosa es? Ya. La diferencia, ya está, aquí está claro. La diferencia en la parte que sale de los electrones es P1M menos P1N, ¿no? P1M menos P1N. En la incidencia, este de acá, en la incidencia, este de acá recorre K sub I por, noten, este segmento de aquí hasta acá se llama P1N. ¿Está bien? Es este, que también es este. Esto es lo que le lleva de ventaja el de arriba al de abajo. K sub I por P1N. Pero en la salida, el que lleva ventaja es este. P1M es la ventaja que le lleva a este de acá, que recién sale acá. ¿Cierto?
Entonces, esa es la diferencia de recorrido. Caso I por este y caso 2, perdón, caso D por este. Caso D por este menos caso I por este segmento. Esta es la diferencia delta que está acá, la diferencia, digamos, de recorrido entre los dos. Pero esto que está aquí, en esta forma de vector de onda por longitud y vector de onda por longitud, se puede poner en forma vectorial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando este vector, por ejemplo acá, este término de acá, es caso I por P1N, ¿cierto? Pero P1N es la proyección de este vector sobre esta dirección. O sea que este caso I P1N es caso I punto R12, caso I punto R12, ¿cierto? Y este de acá es caso D punto, también caso D por la proyección de este vector en esta otra dirección, ¿cierto? Entonces, es la diferencia de recorrido delta, que se puede escribir de esta forma o se puede escribir también de esta otra forma. Había omitido decirles algo que es fundamental para explicar la difracción de rayos X. La difracción de rayos X es el fenómeno se llama scattering elástico. Entonces, estamos estudiando scattering elástico. ¿Qué quiere decir scattering elástico? Que la energía de los fotones que inciden es igual a la energía de los fotones que salen. No hay pérdida de energía de la radiación electromagnética que entra y de la radiación electromagnética que sale, ¿no? Se conserva la energía. Y como la energía va a ser, si fueran fotones, P cuadrado sobre 2m, entonces estamos hablando de que el vector de onda de los fotones, el vector de onda de la luz, ¿no? Este vector de onda de la onda electromagnética se conserva, ¿cierto? O sea, el K en módulo, este K en módulo es igual a este K sub D módulo. Eso se llama scattering elástico, ¿cierto? El scattering inelástico se llama efecto Compton, donde la longitud de onda que sale puede ser diferente a la longitud de onda que entra. Entonces, de hecho, en la realidad se dan los dos, pero el efecto Compton es mucho menor. Entonces, acá estamos considerando el efecto mayor, ¿no? Que es muchísimo mayor, el scattering elástico, ¿cierto? Entonces, esta es la superposición de dos rayos, uno escateriado por un electrón y otro escateriado por otro electrón. Cuando llegan acá se suman y este es el resultado. Pero otra forma de poner esto que está aquí es la que está acá. Los campos eléctricos de las ondas escateriadas por dos electrones se pueden poner también de esta forma. ¿Cuál es la diferencia? Que este factor de aquí ha salido afuera, se ha factorizado y aquí queda 1. Aquí queda 1 y acá queda delta K punto R2 menos R1. ¿Cierto? Entonces, esto es bueno porque uno puede reescribir esta cantidad, ¿no? De esta otra forma. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es la diferencia entre este y este de acá? Se ha sacado como factor E a la menos I delta K R1, ¿cierto? Yo saco como factor común, aquí está el factor común, y tengo acá E a la I delta K, con signo más acá, más E a la I delta K punto R2. ¿Está bien? En mi experimento, ¿no? Acá está mi muestra, pongo mi detector por acá. Lo que mide el detector no es campo eléctrico, sino es intensidad de campo eléctrico, intensidad de la onda electromagnética. Y eso es el módulo al cuadrado de este número complejo que está acá. ¿Cierto? Entonces, cuando yo hago, cuando esto lo paso a interpretar mis resultados experimentales,
necesito el módulo al cuadrado de este. Y el módulo al cuadrado de este va a tener un factor que es este por la exponencial positiva. O sea, e a la menos i, dice acá, pero hay que multiplicar el módulo, hay que multiplicarlo por e a la más i. Y este sería 1. Entonces, si yo elimino este, no pasa nada. El módulo de esto que está acá es igual, exista o no exista este de acá. En adelante ya no ponemos este factor común de aquí. ¿Cierto? Entonces, el campo eléctrico del rayo dispersado o escateriado lo podemos escribir simplemente así. La suma de los dos rayos escateriados es esta de acá. ¿No? Entonces, esto de acá tiene la ventaja de que puede generalizarse rápidamente de 2, que están aquí, a n. O sea, si no tuviéramos 2, si no tuviéramos 3, simplemente agregamos otro factor acá. Si hubieran 3 electrones, entonces habría un factor que está aquí y habría acá 3 sumandos. ¿No? Ese sería entonces el campo eléctrico de la onda dispersada, ¿no? Para n electrones, ¿no? Entonces, regreso y digo, si tengo solamente un electrón, entonces noten que este va a ser el campo eléctrico escateriado por un electrón. Un factor que se llama factor electrónico, factor de polarización, por una onda plana. A sobre D, amplitud sobre D. Si hubieran dos, cualquiera de estas, esta que está aquí, o cualquiera de estas 3 que está acá. Digamos, esta que es la que vamos a usar como base. Y si hubieran n, entonces, la misma onda plana, pero multiplicado por una suma. Por una suma de este tipo. Estas sumas se van a repetir varias veces en lo sucesivo. O sea, y este factor siempre va a ser un factor común. No siempre va a haber esto, una onda por una suma de factores. En este caso, decimos n electrones que están colocados aquí, ¿no? Aquí hay 2, pero podemos poner por acá otro, 3, 4, 5. Entonces, si tenemos acá 5 electrones, entonces acá el detector va a detectar una suma de esta con n igual a 5 valores. ¿Cierto? Ese si fuera n. Aquí está. Y si fueran todos los electrones de un átomo, sumaríamos esto sobre cuántos electrones tiene un átomo. Si fuera tungsteno, le pondríamos algo así como 90 y tantos, y si fuera grafito o carbón, le pondríamos algo así como 24 o 32, no sé. El n es un número pequeño. Pero ustedes saben de mecánica cuántica 1 que los electrones no son puntos, sino son nubes. Entonces, podemos cambiar el concepto y decir, aquí hay electrones que están remitiendo, pero ahora vamos a cambiar de concepto y no hay electrones, sino hay puntos de carga. Rho, diferencial de Rho por pequeños diferenciales de volumen, eso te da una carguita. Y esas carguitas son las que van a oscilar. O sea, cada elemento de volumen de la nube electrónica es la que oscila y te va a dar rayos escateriados. Y esos rayos escateriados se van a sumar. Entonces, esto es lo que dice acá. Densidad de carga entre la carga del electrón. Este es el delta Q. Mejor dicho, esta es la onda reemitida por un delta Q de nube electrónica. Entonces, lógicamente, cuando yo sumo sobre todos los elementos diferenciales de volumen de mi nube electrónica, tengo que hacer una integral. Una suma continua es una integral. O sea, ya me olvido de esta sumatoria y cuando yo cuando ya hablo de nubes electrónicas, uso esta integral. ¿Cierto? Pero siempre hay acá un factor que les decía. En lugar de suma, ahora una integral. Y esta integral tiene un nombre. Se llama factor atómico. El factor atómico
del cobre es diferente del factor atómico del aluminio, diferente del factor atómico del tungsteno, etc. Generalmente, cuando más electrones hay, más grande este factor atómico, ¿no? Pero, por ahora, no vamos a calcular factores atómicos, solamente vamos a decir cuál es la forma de la onda. Eso es lo que nos interesa. Si tenemos un electrón que reemite, ya sabemos, estamos acá, esta es la onda reemitida. Si tenemos dos electrones, esta es la onda reemitida. Y si tenemos muchos electrones puntuales, esta es la onda que sale, el campo de la onda que sale. Y si tenemos un átomo, si tenemos un átomo, todos los electrones de un átomo, entonces la onda escateriada por todos los electrones de un átomo se puede expresar de esta forma. Esta es la onda escateriada por un átomo. El campo eléctrico de esa onda es esto. Le falta el término, era la mención en T. ¿De acuerdo? Donde F sub A, hay tablitas en la literatura donde te dan este F sub A. No, aquí está la fórmula para F sub A. ¿De acuerdo hasta ahí? O sea, ahora ya podemos hablar de los rayos X dispersados por un átomo. Estos son los rayos X dispersados por un átomo. ¿Y cómo serán los rayos dispersados por dos átomos? Ahora el átomo lo podemos volver a considerar un punto, ¿no? El átomo lo volvemos a considerar un punto, y esto lo estudiamos como si fuera un electrón. O sea, la misma formulita, pero le hemos agregado un factor F sub A, ¿cierto? Le hemos agregado un factor F sub A, es la misma que la del electrón, F sub A que tiene que ver con el número de electrones que hay en la nube electrónica. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos dos átomos, hacemos el mismo dibujo que para dos electrones, la misma formulita, F, pero aquí le agregamos F sub A. Ese es el único cambio. Y ahora hay un delta, ¿no? Porque hay diferentes de recorrido. Unos llegan a un átomo primero y otros salen del átomo, del otro átomo primero, ¿cierto? Entonces, para dos átomos, le aplicamos la misma formulita que para dos electrones, excepto que hay un factor además, F sub A, ¿cierto? Este es para dos átomos. Si los átomos son iguales, ponemos simplemente F sub A, así como acá. Pero si son diferentes, los factores atómicos son diferentes. Tenemos que poner F sub A1 más F sub A2. ¿Cierto? Entonces, esta es la expresión ahora para todo ¿no? El cristal. Ya no hablamos de un átomo ahora, sino hablamos de todos los electrones que están en una celda primitiva. No por ahora voy a hablar de celda primitiva, ¿no? Entonces, esta sumatoria que es para dos átomos, ahora es para todos los átomos acá. N sub Cp es el número de átomos que están en una celda primitiva, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la fórmula para el campo eléctrico de la onda dispersada, que antes era simplemente F sub E por A entre D por este factor exponencial, ahora tiene un factor que se llama factor de celda primitiva, le llamaba acá. El S sub 1, o lo podemos dejar ahí sin nombre, más tarde vamos a ver que se llama factor de estructura, pero por ahora lo ponemos, hay un factor debido a que no estamos hablando solamente de un átomo, sino estamos hablando de todos los átomos que están en una celda primitiva. Ahorita estamos hablando de celdas primitivas, ¿cierto? Y ya estamos listos para hablar de todos los electrones que están en este cristal. La suma de todas las ondas reemitidas por todos los electrones que están en este cristal. ¿Qué va a ser? Este F sub B, en realidad es S1, acá está mejor. Esto lo cambié y se me pasó alguno seguro, pero este F sub B quiere decir S1, lo voy a modificar más tarde. ¿Está bien? Entonces es el mismo factor acá, como si fuera una celda primitiva. Esto que está acá es para una celda primitiva, pero acá sumo para varias celdas primitivas, ¿no?
una celda primitiva me da esto, y aquí sumo sobre todas las celdas primitivas. Entonces me acuerdo de la primera clase, de cristalografía, donde les decía que por cada celda primitiva hay un punto de red. Es decir, sumar sobre celdas primitivas, como dice aquí, es lo mismo que sumar sobre puntos de red que hay en ese trozo de material. Puntos de red. Entonces, RL es un punto de red. ¿Está bien? F1 es esta nueva sumatoria que aparece de acá, esta nueva sumatoria que está apareciendo acá se llama F1. Puede llamarse también factor de red, aunque el factor de red verdadero es el que voy a hablar dentro de un rato todavía. ¿Está bien? F1, digámosle nomás. Y S1 acá. Entonces, esta es la superposición, ¿no? Imagínense que estoy acá haciendo mi experimento y que este punto rojo ya no significa un electrón, sino significa todo el cristal, ¿no? Este es mi cristalito, mi muestra cristalina, pongo mi detector ahí, entonces, ¿qué sale de aquí? ¿Qué es lo que llega acá, a este punto? Llega una sumatoria como esta que estoy indicándoles acá. Esta es la sumatoria que llega, donde a esto de aquí, ahora lo defino y le llamo F1, entonces, lo que está saliendo es esto de acá nada más. Aquí hay errores, ¿no? Este es F1, este de acá es F1, acá está F1, entonces este de aquí ya no debe ir. Este de aquí ya no debe ir. Esto es lo que va. Esto es lo que va, y este es F1, que es esta sumatoria. Acá está la sumatoria. ¿Cierto? Ahora, la belleza, o sea, la utilidad, si quieren también, del experimento de difracción de rayos X se da aquí justamente en este factor. La simplificación del fenómeno se da aquí en este factor. Esta suma sobre todos los puntos de red. ¿Por qué? Porque esta suma, que es una suma, imagínense una muestra de 1 centímetro cúbico nada más, de 0.1 centímetro cúbico, bien finita, bien delgadita la muestra. ¿Cuántos puntos de red hay ahí? ¿Cuántas celdas primitivas hay? ¿No? ¿Cuántas celdas primitivas? Cada celda primitiva tiene 10 a la menos 10 angstrom, supongamos, o sea, angstrom del orden de los angstrom. Pongámosle nanómetro, 10 a la menos 9 metros, 10 a la menos 9 metros, y si fuera centímetro, ¿centímetro qué es? 10 a la menos 2. Entonces 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 9 son 10 millones. 10 millones de celdas unitarias por centímetro. 10 millones de celdas unitarias. Son muchísimas. Entonces, esta es una suma de 10 millones de términos, por decir algo. ¿No? De términos. Una suma muy grande. 10 millones de sumandos. Y la magia está en que esto solamente puede tener dos valores. Esta suma no hay que calcularla, no hay que sumar. Un término más otro término, no. Solamente tiene dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Puede ser igual a este número que está acá. O sea, cada término vale 1, n sub cp, o sea, 10 millones o 0. ¿No? Si este número es 10 millones, entonces el resultado de la suma es 10 millones o 0. ¿Por qué? Por la regla básica que expliqué el primer día que hablé de red recíproca. Si este delta K, noten que delta K es vector de onda, o sea, 2pi sobre lambda, y que está en el espacio recíproco de las L a la menos 1. Y RL es en el espacio de centímetros, de longitudes. Entonces, si delta K coincidiera con un vector de la red recíproca, entonces G.RL, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan o no? Cualquier vector de la red recíproca multiplicado por un vector de la red directa siempre me da
G.RL, ¿cuánto me da? ¿Alguien quiere decirlo? Si esta delta K fuera un vector de la red recíproca, en la primera clase de red recíproca pusimos una propiedad. E a la IG.RL igual a 2pi por entero. 2pi por entero. Si fuera E a la I 2pi por entero, cualquier entero, 3000, 7000, 8000, E a la I 2pi por cualquier entero, ¿cuánto es? Es coseno de 2pi más seno de 2pi. O sea, 1. O sea, si delta K coincide con un vector de la red recíproca, este es 1. Entonces, toda esta sumatoria es igual a este número que está acá. ¿No? Eso es lo que estoy diciendo acá. Un poquito más complicado, y eso lo dejo para otra diapositiva, que la vamos a ver en otro momento. Si delta K no coincide con RL, este va a ser 0. ¿No? Toda esta sumatoria va a ser 0. ¿Entienden? Entonces, yo tengo acá mi rayo incidente, ¿no? Tengo acá mi rayo incidente. Acá hay un posible rayo desviado. Acá hay un posible rayo desviado. Esta es la propagación del rayo incidente, del caso I, ¿no? Noten que caso I está aquí, caso ins, acá también caso ins, y acá también caso ins. Y este es un posible rayo dispersado, o escateriado, o desviado, como dice acá. Entonces, si esta diferencia entre estos dos vectores coincide con un vector de la red recíproca, entonces, efectivamente, aquí yo voy a tener un rayo difractado, o acá, ¿no? Si delta K fuera G, entonces yo tengo rayos desviados. O sea, rayo dispersado, vector de onda del rayo dispersado es K incidente más G. En otras palabras, supongamos que yo, por obra del Espíritu Santo, supiera qué estructura hay acá. O sea, qué red cristalina tiene este cristal. Si yo ya adiviné cuál es la red, pongámonos en ese caso, entonces puedo construir la red recíproca. Y si construyo la red recíproca, entonces yo digo, acá está el vector G1, acá está el vector G2. Entonces ya, digo, ya, entonces cuando venga acá un rayo incidente, acá está mi rayo incidente, le sumo el G1 y aquí voy a tener un rayo. ¿No? Pero si acá tengo otro G2, entonces a mi rayo incidente le sumo G2, acá voy a tener otro rayo. ¿No? Es la importancia porque en la práctica anterior yo les pedí que aprendan a obtener los 5 o 6 primeros vectores de módulos más pequeños. ¿Está bien? La primera regla entonces es, habrán rayos difractados ahí donde la diferencia entre el K dispersado y el K incidente sea un vector de la red recíproca. ¿Está bien? Acá la misma figura y la intensidad, estaba hablando acá del campo eléctrico, ahora la intensidad va a ser de esta forma, donde hay un factor que es el factor de polarización, ¿no? Este es 1, ¿de qué depende? Depende de la celda primitiva, y este F1 depende de la red, si la red es FCC o BCC, o depende de toda la suma, ¿cierto? Este F1 es el que me determina dónde están los rayos dispersados, ¿cierto? Acá remarco lo mismo que estoy diciendo antes, acá está mi rayo incidente. Supongamos que yo adiviné que mi muestra era un cristal ortorrómbico. No, alguien me dijo, ya, esa que te regalé es un superconductor que tiene estructura ortorrómbica, FCC, ortorrómbico F. Ya, entonces tú dices,
Ah, ya. Y si te dan los valores ABC, entonces ya sabes cuál es esta red cristalina. Entonces, el K dispersado debe ser igualito a este rayo. Este rayo es K incidente. K incidente. ¿Qué cosa es K incidente? 2pi sobre lambda. O sea, eso depende del rayo incidente, ¿no? 2pi sobre lambda. Generalmente se trabaja con rayos que vienen de una transición de electrones que hay en el cobre y se usa 1,54 Armstrong. O sea, este vector de onda es 2pi entre 1,54 Armstrong. ¿Y el rayo dispersado cuánto es? El rayo dispersado va a ser este rayo incidente que está aquí, que está acá también, más cualquiera de estos. Más cualquiera de estos. ¿Y estos cómo se construyen? Ya lo saben construir ustedes a partir de acá. Estos forman acá una red ortorrómbica F y estos forman acá una red ortorrómbica I. Entonces usted le suma primero el más pequeño, quizás es este. Después el segundo más pequeño, que quizás es este de acá. El tercero más pequeño. Le suma cualquiera de estos y ahí va a tener un rayo difractado. ¿Está bien? Eso significa delta K igual a G. O al revés, su muestra es ortorrómbico I, entonces usted tiene que sumar al rayo incidente uno de estos rayos que forman una red en el espacio recíproco que se llama ortorrómbico F. ¿Está bien hasta ahí? ¿Quieren hablar? ¿Quieren preguntar algo o no? ¿Todo está claro? O sea, la formulita que está en la pizarra, delta K igual a G, ya la entendieron, ya la expliqué. Pero ahora vamos a complicarnos la vida para saber más los detalles. Antes de ir a los detalles, antes de complicar la cosa, digamos, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hasta aquí hemos dicho que si tú tienes un experimento de difracción de rayos como este, para interpretar los teta 1, teta 2, teta 3, donde debes obtener rayos, ¿no? Ya se sabe que teta 1, teta 2, teta 3 se refieren a direcciones de rayos con respecto a la prolongación del rayo incidente. Es la prolongación del rayo incidente, ¿no? Aquí tienes mi rayo incidente, entonces, ¿en qué direcciones voy a tener? Según Bragg, tienen que cumplir esta ley. Y se explica. Voy a insistir bastante porque es preferible la expresión que está en la pizarra, delta K igual a G, antes que la simple ley de Bragg. Ustedes se van a ir dando cuenta. Pero estaba resumiendo, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Sabemos que para interpretar un patrón de difracción tenemos la ley de Bragg y tenemos acá el delta K igual a G, que lo acabo de explicar. Esas son las dos cosas que tenemos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita en esta diapositiva? En esta diapositiva voy a decir, tranquilos, no se preocupen, las dos son la misma cosa. A esto de aquí se le llama, al delta K igual a G, se le llama condición del Laue para la difracción. ¿No? Podemos llamarlo así. Y esta de acá se le llama la ley de Bragg. Esa es la condición del Laue, delta K, acá mejor, ¿no? La del Laue, delta K igual a G. La vamos a variar un poquito ahorita, pero podemos llamarle Laue en este momento a esta fórmula, delta K igual a G. Y esta es la de Bragg. Pero son iguales. Tienen el mismo, por eso funcionan las dos. Funcionan las dos con ciertos detalles a favor de este que vamos a explicar. ¿Cómo se demuestra que estas dos son la misma cosa? O mejor dicho, que esto de aquí es un corolario de esto de acá, para decirlo mejor. Esta formulita de Bragg es un corolario de esto que estamos acá. ¿Por qué? Porque si tú ya demostraste esto, entiendes que los dos módulos tienen que ser iguales. Los dos módulos tienen que ser iguales. Y este delta K es siempre 2K seno teta. No lo dije, pero ahorita lo vamos a ver. Este delta K es 2K seno teta. Y este G es un número entero por el vector
G más pequeño en esa dirección, que lo llamo NG sub 0, ¿no? Y este K es 2pi sobre lambda. Este K es 2pi sobre lambda, como ya he repetido varias veces. Entonces, 2 por 2pi sobre lambda seno teta es igual a n por este módulo. Yo demostré que la distancia entre planos es 2pi sobre el vector de onda más pequeño en esa dirección. Ahora, al revés, este G sub 0 es 2pi sobre la distancia. ¿Cierto? Entonces, de aquí sale que este D pasa para allá, el 2pi se cancela, 2D seno teta es igual entonces a n lambda. ¿Está bien? Entonces, esta partecita no... Aquí está el dibujo, ¿no? No necesito retroceder. Delta K igual a 2K seno teta. ¿Por qué? Este es el K incidente y este es el K sub D. Forma acá un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este módulo es igual a este módulo. Entonces, la mitad de acá me va a hacer que esto de acá sea K sub I seno teta, y este de acá K sub D seno teta, pero K sub I es igual a K sub D, entonces K seno teta, K seno teta. 2K seno teta es el módulo de este vector, delta K. ¿Entienden? 2K seno teta es igual a N. ¿Está bien? Yo quería ir acá, pero también vamos a hacerle nota en este dibujo. Acá. Desde acá hasta allá. ¿No? Acá está la fuente. Acá está la fuente. Entonces por aquí va a venir un K sub D. Y por acá viene un K sub I. Y estos dos vectores son del mismo módulo. Están dibujados acá. Y hacen un ángulo 2 teta. Por convención. ¿Cierto? Por convención, el rayo escateriado con el rayo incidente, la prolongación del rayo incidente, mejor dicho, hacen un ángulo 2 teta. Ya, entonces, para analizar un patrón de difracción tenemos dos formulitas ahora, la fórmula de Bragg y esta de acá que le llamo delta K igual a G, que yo la he deducido de una manera simple usando el concepto de celda primitiva y digamos descomponiendo todos los electrones, o expresando mejor dicho todos los electrones que hay en el cristal como una suma de todos los electrones que están en una celda primitiva y después sumar sobre todas las celdas primitivas. Eso no es lo convencional. Yo lo he dicho por simplificar la cosa y por obtener rápido esta ecuación. Así, de esta manera que les he explicado, sale rápido esta ecuación, que se usa bien práctica. Es una regla bien práctica, pero no es del todo correcta, ¿no? Tiene sus... Se puede mejorar un poco. ¿Y cuál es la convención? Lo que reconocen todos los cristalógrafos y todos los físicos del estado sólido. Vamos a sumar ahora, no sobre todos los electrones que están en una celda primitiva, sino todos los electrones que están en una celda unitaria. Vamos a sumar primero sobre todos los electrones que están en una celda unitaria. Y después vamos a sumar sobre todas las celdas unitarias. Claro, si mi cristal tiene estructura cúbico simple, o ortorrómbico P, o hexagonal simple, etc., entonces, hacer lo que ya hice o lo que voy a hacer da lo mismo. Pero no son todos, ¿no? La mayoría son de cristales importantes. Se tienen que expresar en función de celdas unitarias que contienen más de un punto de red. Es decir, que tienen varias celdas primitivas. Entonces, repito, los electrones de un cristal los voy a agrupar primero en una celda unitaria y después voy a sumar sobre todas las celdas unitarias. Acá está el título. X expresado por los átomos de una celda unitaria primero. Entonces es lo mismo. Hasta acá tenía, este es el campo eléctrico debido a todos los electrones que están
en un átomo. Y esto es sobre todos los átomos que están en una celda unitaria. Cambia este término nada más, ¿no? Entonces, este se llama factor S. Ese se llama factor de estructura. Eso es lo que hay que recordar. Eso es lo convencional, ¿no? Esta suma se llama, acá hay para dos y acá hay para todos los átomos que están en una celda unitaria, ¿cierto? El J se pone por si acaso haya cloro y sodio. Entonces, uno tiene un factor atómico F(A1), el otro tiene un factor atómico F. Pero si fueran metales, donde una celda unitaria tiene 4 átomos de sodio, por ejemplo, entonces los 4 son iguales, este F(A) sale como factor común por acá. Entonces, seguimos. Hasta aquí no hay diferencia, solamente que cambia este nombrecito de acá. La sumatoria es sobre todos los átomos que hay en una celda. No, hay que efectuar esta sumatoria. Vamos a dar ejemplos de cómo se efectúa esta sumatoria dentro de un rato. Y se llama S a este resultado. ¿Cierto? Entonces, esta formulita que está acá, es el campo eléctrico dispersado por todos los electrones que están en una celda unitaria. Pero esa celda unitaria tiene 5 angstroms y mi haz viene de 1 metro por allá y se va a 1 metro por allá. O sea, esa celda unitaria la puedo considerar como un punto. Es decir, como considera un electrón al principio, ¿no? Como si ocupa el espacio similar al de un electrón. No nos hacemos problema por la diferencia entre el tamaño de un electrón y el tamaño de una celda unitaria. Lo podemos considerar esto como un punto y ahora vamos a sumar sobre todas las celdas unitarias. Este es el factor común para una celda unitaria y sumamos sobre todas las celdas unitarias. ¿Qué significa sumar sobre todas las celdas unitarias? Significa sumar sobre estos vectores de la forma MA más NB más PC. Estos son vértices de la celda unitaria, que es diferente de decir puntos de red, ¿no? Una celda unitaria tiene, como yo les expliqué, también en los vértices y también tiene en las mitades de las caras o en los centros de los cubos o en los centros de los paralelepípedos, ¿no? Los centros de gravedad, volumétricos. Pero acá solamente se suma sobre celdas unitarias, ¿qué quiere decir? Sobre puntos de la forma MA más NB más PC, ¿cierto? Diferente de la suma que hice antes. A esto le llamo F, a esta suma le llamo F. Voy rapidito a la suma anterior que hice, la suma equivalente. Esta de acá es sobre celdas primitivas. Y este RL, ¿qué cosa era? Cualquier punto de red. ¿Qué quiere decir cualquier punto de red? Que puede ser punto de los vértices o puede ser punto de los centros de las caras o punto de los centros del cuerpo, ¿no? Hay de tres acá, de 3 tipos. Punto de vértice, punto de centro de cara o punto del centro de cuerpo. Acá en esta suma, solamente hay vértices. ¿Qué quiere decir? Que esta suma es menor, ¿no? Pero este S que está acá es suma sobre todos los átomos que están en una celda. Esta que está acá abajo son sumas sobre todos los átomos que están en una celda unitaria, ¿no? Suma sobre todos los átomos que están en una celda unitaria. Y esta suma que está acá, S1, que está aquí, o por acá, ahí, sí, esta suma acá también es una suma sobre todos los átomos que están en una celda primitiva. ¿Cuál suma es mayor? Este F1, que era primitiva, o esta a ver, esta S1, es S1, no estoy hablando de S1. Esta S1
que es sobre celda primitiva, o esta que le llamo simplemente S y que es sobre celda unitaria. Obviamente esto, acá hay más átomos, ¿cierto? Acá hay más átomos, pero acá hay menos, hay menos celdas primitivas. Es al revés. En un caso tenemos pocos átomos en una celda primitiva, pero más celdas primitivas. En el otro caso tenemos más átomos en una celda unitaria, pero menos celdas unitarias. Obvio, ¿no? Es el mismo total de átomos, pero los partimos de dos maneras. ¿Está bien? El resultado es este, entonces, donde este se llama factor de estructura, que es suma sobre los átomos que están en una celda unitaria, y esta F que es sumada sobre todos los vértices. Esta es una suma sobre todos los vértices de las celdas unitarias. Otra vez, esa suma es de este tipo que está acá, y decimos, la suma es de este tipo, y vamos a ver que este término que está acá, estos términos que están acá, si hablamos en plural, no son todos los puntos de red. Escuchen el castellano, es bonito el castellano. Estos que están acá no representan a todos los puntos de red, pero sí son puntos de red. Entonces, esto es un delta K, ¿no? Yo digo, si este delta K coincide con un G, cuando yo multiplique este delta K, que es un G, coincidió con un G, y lo multiplico por este, que es un punto de red, ¿cuánto va a salir todo esto que está aquí? ¿Se acuerdan o no? También va a salir 2pi por entero. O sea que cuando hay coincidencia entre delta K igual a vector de red y esto, sí, delta K igual, entonces la suma, este es el último factor, cómo esto va variando, ¿no? Todos estos puntos de acá, MNP son desde 1 hasta 1 millón, desde 1 hasta 10 millones, la N, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta suma de millones de puntos va a ser suma de unos, si es que este delta K entre el dispersado y el incidente, si este delta K en la dirección que yo estoy observando, acá está mi detector, estoy observando ahí, y este es mi radio incidente, si ese delta K coincide con un vector G de la red recíproca, entonces, todo esto es una suma de unos, ¿y cuál va a ser el valor? Va a ser igual al número de celdas unitarias que hay ahí. Y vamos a ver dentro de un ratito, no se puede demostrar en forma tan deductiva, pero van a entender que esta suma, si no hay coincidencia entre delta K igual a G, entonces va a ser cero. Ya, aceptemos por un ratito con cargo a demostrarlo más tarde. Entonces, ¿cuál es la nueva forma, que es la forma convencional, de expresar la condición de difracción? Lo que vamos a explicar ahora es la condición de difracción del agua oficial. Las condiciones del agua oficiales son estas. Acá. Habrá difracción si es que la diferencia entre el K desviado y el K incidente, K desviado y K incidente, es un delta K que se puede escribir de la forma HA más KB más LC. Variamos. Ahora, no digo vector de red, digo un vector, delta K tiene que ser de esta forma, HA más KB más LC. Pero, además, esta es una condición. La otra condición es que el S, este S, que depende de delta K, solamente existe delta K cuando delta K es de la forma HA más KB más LC. Entonces no me interesan todos los S de delta K, me interesan los S solamente de HKL. Entonces, pero ese S HKL tiene que ser diferente de cero. O sea, estas dos son las condiciones de Bragg. ¿Está bien? Vamos a preguntarnos, ¿no? Para tratar de explicar. Profesor, pero antes usted escribió la condición de difracción era delta K igual a G, un vector de red. Pero yo veo ahí que este es HA más KB más LC, pero también ese es un vector de red.
Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿De qué diferencia me está hablando? ¿Son la misma cosa? No, no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque ya dije que hay redes recíprocas donde, por ejemplo, h igual a 1, k igual a 0, l igual a 0, no es un vector de red. ¿No? Entonces, según estas condiciones, aparentemente hay más posibilidades de obtener rayos difractados, porque me dice, no importa que no sea punto de R con tal de que sea de la forma HA más KB más LC. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, ustedes dicen, entonces van a salir más puntos. Entonces, ¿a cuál le creemos? ¿Cuál va a salir en realidad? ¿Delta K igual a G o delta K igual a cualquier vector de este de acá? Aparentemente, acá hay más y en el otro hay menos. Pero ¿qué va a hacer? Vamos a ver dentro de un rato que lo que está más cerca de la realidad es el anterior. Todos estos es una manera de expresar, pero hay que ponerle la otra condición. Cuando le ponemos esta segunda condición, SHKL diferente de 0, entonces estas dos van a coincidir, generalmente. ¿No? Entonces, esto de acá, digamos, aquí te da la libertad de que haya más puntos de rayos difractados, más rayos difractados, aparentemente, porque puede ser HKL cualquiera, sin necesidad de que sea punto de red. Pero aquellos HKL que no son, ¿no? Vamos a demostrar dentro de un ratito, que si HKL no constituye un punto de red, son una terna de enteros, pero con A, B y C no te llevan a un punto de red. El ejemplo típico es el 1, 0, 0 para las redes FCC y BCC. Entonces, el SHKL igual a 0 te va a prohibir que haya un punto. Tú tienes que exigir que SHKL sea diferente de 0. Entonces, entre estas dos son equivalentes a delta K igual a G. Entonces, pero aparentemente son iguales las dos, entonces ¿por qué me da esta más complicada y no la otra? Todavía hay que explicar más cositas. Por ahora, les pongo ahí, hay una condición, delta K igual a G, que se puede expresar también en esta forma, y dentro de un rato voy a tratar de demostrar por qué esta es más exacta que delta K igual a G. O sea, estas dos en conjunto son las oficiales, son las que se usan convencionalmente para expresar las que se llaman difracción de Bragg, condiciones de difracción del agua, perdón, se llaman las condiciones de difracción del agua, es la forma como se expresa convencionalmente las condiciones de difracción. Generalmente coincide con la formulita delta K igual a G, que es más práctica. Delta K igual a G es más práctica, pero algunas veces hay que hacerle caso a esto, que es delta K igual a G. Cuando queremos explicar algo de teoría que sea práctico, ya sabemos que delta K igual a G, entonces vamos a seguir explicando esta cosa. Sí, pero cuando hay detalles, es mejor usar esta de acá. Dentro de un ratito vamos a ver. El libro de Kittel es también una condición, el que está acá, delta K igual a HA más KB más LC con SHKL diferente de 0, también la puedes explicar. Delta K punto A, donde este A es un vector, una arista, mejor dicho, de la celda unitaria. Esta es otra arista de la celda unitaria, esta es arista. Entonces, 2pi por H, 2pi por K o 2pi por L. Todo esto es lo mismo que decir delta K punto R igual a 2pi. 2pi por entero. ¿No? Yo me quedo solamente con esta partecita y esta partecita. Esto de acá es como un corolario. Entonces, ¿qué viene acá? Ya. Hay dos cosas, no sé, hay una cosa que les debo de explicar, ¿no? Que tengo que explicarles por qué esta suma, ¿dónde está la suma? Esta la suma es 0 si es que delta K no fuera igual a G. Si delta K no coincide con un vector de la red recíproca o si no coincide con un término de la forma, con un vector de la forma HA más KB. Este 0 hay que explicar. Este 0 hay que explicar, pero
aquí en el orden de mis diapositivas que están aquí, lo dejo todavía para más atrás. A ver, ¿está por acá? Sí, por acá está lejos todavía, pero creo que sí llegamos. Ahora voy a explicarles cómo en gran número de casos, en realidad para cristales monoatómicos, esta formulita, estas dos formas de aquí, coinciden con la regla delta K igual a G, simple. Para eso, vamos a trabajar con vamos a calcular el factor de estructura. Este es para un cuerpo, perdón, para un cristal BCC, monoatómico. Una estructura cristalina BCC monoatómica. Me dicen, usted estaba hablando acá de que yo necesito este factor, SHKL. S es una función de delta K, ¿no? De delta K, donde delta K es un vector menos otro vector, puede ser otro vector, o sea, depende de cómo se mueva el radio escateriado, va a tener un diferente valor esa función S, ¿cierto? Pero, lo que digo, no vale la pena encontrar una fórmula discreta para este S, una variación discreta de este S, sino solamente cuando el delta K sea de la forma, este delta K que está aquí, sea de la forma HA más KB más LC, ¿cierto? Entonces, el S se calcula solamente, no para cualquier delta K, sino para los delta K que son de la forma HA más KB más LC, y le decimos, el S HKL para una estructura BCC monoatómica. ¿Qué significa BCC monoatómica? Significa que tienes dos puntos de red, o sea, dos átomos por celda unitaria. Aquí está. Tú dices dos átomos, pero ¿y este de acá? ¿Y este de acá? Son 8 octavos, pero todos los 8 octavos los concentras acá. Los 8 octavos, este es el R1, este son los. Y este profesor, bueno, este se lo dedicas a la celda que está acá, a la derecha y arriba. Profesor, ¿y este de acá? Ya no le pertenece nada a este, sino se lo regalamos todo a la celda que está acá. Esta celda unitaria se queda solamente con estos dos. ¿Entienden? Este que está aquí pertenece a la celda que está arriba y encima de esta de acá. Y así sucesivamente. Entonces, esta celda unitaria tiene dos puntos de red. O sea, su volumen es igual a dos celdas primitivas. Ya. Pero no vamos a hacer toda la historia. Entonces, dos puntos de red, se dice uno que está en el origen y uno que está en el centro del cubo. Esa es, entonces, esa suma va a ser una suma de dos términos. Este RJ es 0, el que está aquí en punto de red, 0, 0, 0, y también puede ser un medio, dos sumas. Y cuando 0, todo el término va a ser 1. Y este F sub AJ, como los dos átomos son iguales, porque dice monoatómica, los dos átomos son iguales, entonces, ¿qué significa? Que los dos van a ser F sub A, F sub A, F sub A. Por 1 más este término que está acá. Cuando tú multiplicas A, esta A mayúscula, punto A, ¿cuánto te sale? ¿Se acuerdan o no? A punto A te sale 2pi. Y A punto B, ¿cuánto sale? 0. Y A punto C, ¿cuánto sale? 0 también. Entonces tú efectúas acá esta suma, este término que está aquí, y el resultado te va a salir esto que está acá. 1 más E a la I pi H más K más L. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo resumes esto que está aquí? Dices, si H más K más L, si todos fueran impares, esto me saldría, no, si la suma fuera impar, esto me saldría, este término, me saldría menos 1, entonces sería 0. Si H más K más L es impar, y si H más K más L fuera par, todo esto me va a salir 2. ¿Cuál es la condición que yo necesito para que haya difracción? Que el SHKL sea diferente de 0. O sea, solamente va a haber difracción
para estos que tienen H más K más L es par. ¿Está bien? Voy a obtener difracción solamente cuando H más K más L sea par. Pero este de acá, ¿qué cosa es? FCC. ¿Y su red recíproca de este FCC qué cosa es? Perdón, este es BCC, ¿cierto? Este es BCC. Y su red recíproca va a ser FCC. ¿Y cuál es la condición de los HKL para una red recíproca de esto? O sea, para una red recíproca que sea FCC, van a haber puntos en las aristas, y esos puntos en las aristas siempre tienen términos de la forma 2A, 2B, 2C. Y si vas de una arista a un medio de una cara, tiene que sumarle 1 más 1. O sea, todos los puntos van a tener la forma H más K más L par. O sea, va a haber, o sea, decir que haya rayo difractado para estos SHKL es lo mismo decir que haya rayo difractado para todos los vectores de una red correspondiente a esta directa. La recíproca de esta red directa, voy a tener puntos en una red FCC y esa condición delta K igual a G, entonces es lo mismo que esta condición SHKL diferente de 0, que es este de acá. ¿Cuándo va a ser SHKL diferente de 0? Cuando H más K más L sea A. ¿Perdón? Y al revés, si esto es un cristal, ¿no? Una celda unitaria, perdón, una celda unitaria de un cristal FCC monoatómico, entonces tiene bastantes átomos, tiene en las 6 caras y tiene en las 8 aristas 14, pero ya sabemos que solamente se consideran 4. ¿Cuáles son los 4 puntos de red? Un origen y estas 3 caras. Profesor, ¿y el de la cara de adelante? Bueno, lo consideras para la cara del costado. ¿Y este que debería ir aquí? Bueno, ese pertenece a la cara de arriba. Y así sucesivamente. Entonces nos quedamos con estos 4 y aquí están las coordenadas. Aquí están las coordenadas de estos 4 átomos que están en esta celda unitaria. Uno en el origen, aquí, y otro en las 3 caras. ¿Cierto? Entonces, la suma que yo quiero calcular es esta suma. Para cualquier vector del espacio recíproco en la forma entero por A más entero por B más entero por C. ¿No? Yo efectúo la suma y RJ pongo 0, 0, 0, el primer término siempre me va a salir 1 y los otros términos me van a salir estos que están acá. ¿Cierto? Teniendo en cuenta que A punto A es 2pi y que A punto B es 0, entonces toda esta suma se simplifica a esta suma que está acá. Este es el resultado. Entonces, si esta suma es diferente de 0, entonces vamos a decir que sí vamos a tener, para ese HKL, sí vamos a tener un rayo difractado. ¿No? ¿Y cuándo va a ser diferente de 0 esta suma? Esta suma, ustedes pueden ver, va a ser diferente de 0 si todos son pares. ¿Por qué? Porque si todos son pares, aquí vamos a tener siempre 2pi. Acá también 2pi por algo y acá también 2pi por algo. O sea, 1, todo esto es 1, 1, 1, va a salir 4. Pero también si todos son impares. Si todos son impares, también vamos a tener 1, impar más impar siempre da par. Impar más impar. O sea, sean todos pares o todos impares, vamos a tener acá un factor 4. Y si no sucede eso, va a ser 0. ¿Cierto? ¿Pero qué significa que todos sean pares o que todos sean impares? Significa que estamos hablando de vectores de la red recíproca correspondiente a esto. O sea, vectores que están en el espacio recíproco en una red BCC. ¿No? Donde todos son de las aristas, de la forma 2A más 2B más 2C, o todos son de una arista sumándole 1A más 1B más 1C. Entonces, todas las coordenadas se convierten en impares.
Repito, en las aristas siempre vas a tener de las pares, 2A, 2B, 2C, los HKL siempre son los tres pares. O los tres impares cuando a cualquiera de ellos le sumas un vector de la forma A más B más C. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que esta regla que está acá, esta regla, no es otra que la que está en la pizarra, por ahora. Pero eso es cierto si estamos hablando de estructuras monoatómicas como esta. Vamos a ver cómo cambia la cosa cuando hablemos de estructura diatómica, como el diamante. El diamante tiene una estructura cristalina FCC diatómica. ¿Cierto? Estructura FCC diatómica. Y ahí está. ¿Qué significa FCC? Significa que hay en una celda unitaria 4 puntos de red. Aquí están los puntos de red. Son este que está aquí, 0, 0, 0, un medio, 0, un medio, un medio, 0, y 0, un medio, un medio. Esos son los 4 puntos de red. ¿Cierto? Pero en la estructura del diamante no hay un átomo por cada punto de red, sino hay 2 átomos por cada punto de red. Por ejemplo, a este que está en el origen, no le corresponde solamente un átomo en el origen, sino que le corresponde un átomo en el origen y un átomo en el origen más un cuarto de A, un cuarto de A, un cuarto de A. O sea, en el origen hay una barrita que contiene a este átomo R5 y a este átomo R1. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Y puedo encontrar las coordenadas de los 8 átomos. Y puedo hacer mi suma. ¿Y saben qué me sale la suma? Entonces, vean la suma en detalle y les va a salir. Les va a salir 8FA. Si HKL son todos pares, ¿no? Acá está. Y H más K más L es de la forma 2 por par. O sea, la suma H más K más L, H más K más L, 2 por par, ¿qué significa? 4, ¿no? No vale 2, porque sería 2 por 1, no, eso no. 2 por par, significa 4, 6 no vale, 8. Si H más K más L te da 4 o te da 8, tú vas a tener punto, vas a tener que esto es diferente de 0. Y por lo tanto, ahí en esos HKL sí va a haber un rayo de difracción. Mejor dicho, a ese HA más KB más NC sí le va a corresponder un rayo difractado. Solamente si H más K más L es 2 par. O si todos son impares. Si H, K y L todos son impares. ¿No? Solamente en este de acá. Entonces, aquí, con este ejemplo, yo explico por qué es mejor decir esto que está acá que decir simplemente delta K igual a G. Ahorita voy a tratar de explicar por qué es más completo, más correcto. ¿Se dice más correcto? ¿No? Más exacto, digamos. Esta formulita, estas condiciones de difracción, ¿por qué es mejor, más completo? ¿Sí? Decir esto que decir simplemente delta K igual a G. En los dos casos anteriores no había diferencia. Si decía material monoatómico, da lo mismo decir las dos reglas SHKL diferente de 0 que decir simplemente delta K igual a G. En esos dos ejemplos. Pero acá en el diamante es diferente. ¿Por qué? Supongamos que yo no he calculado este SHKL y me dicen, me soplan por ahí y me dicen, el diamante, claro, el diamante tiene estructura FCC. Aplícale la regla delta K igual a G nada más. Entonces, ¿qué significa delta K igual a G? FCC, delta K igual a G, la recíproca de una FCC es una BCC, entonces los HKL van a ser todos pares o todos impares. ¿Cierto? Por ejemplo, 200 debería tener, porque son todos pares. Pero acá vemos que no. Porque necesita ser 2 por par. El H más K más L necesita ser 2. El 222
todos pares. Entonces, el 2, 2, 2, según la regla delta K igual a G, delta K igual a G, G igual a 2, 2, 2, es un vector de la red recíproca de una FCC. Entonces, si le aplica la fórmula delta K igual a G, debería haber un rayo difractado correspondiente, al vector G 2,2. Pero según esta regla no, porque 2 más 2 más 2 te da 6, ¿no? Y eso no vale, porque sería 2 por 3. Pues no, no vale. Tiene que ser 2 por K. ¿Está bien? 2, 2, 0. Sí tiene un punto de red, porque 2 más 2 más 0 es 4. Ah, ya. En el 2, 2, 2, 0, ahí sí le corresponde un punto de red. Pero en el 2, 2, 2, no. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si tú usaras la regla delta K igual a G, te quedarías pensando toda la vida, ¿y por qué en el 200 y en el 222 no hay rayos difractados? ¿Sí? La regla es que la recíproca de una FCC es una BCC, y me han dicho la primera fórmula, la primera condición de difracción es delta K igual a G. La primera forma de expresar la condición de difracción, delta K igual a G. Entonces, la primera fórmula es una aproximación. Lo más concreto es delta K tiene que ser de la forma HA más KB más LC, pero el SHKL tiene que ser diferente de 0. Aquí dibujé, no se ve bien, no sé si ustedes en casa pueden ver bien un difractograma de silicio. Y aquí tienen que para el 200 y para el 400 y para el 311 sí tienen punto de red, ¿no? ¿Por qué? Porque satisfacen que H más K más L es de la forma entero por par. Pero no buscan ustedes acá y no encuentran el 222. Sí tienen el 331, porque el 331 está obedeciendo esta regla, HKL. Y usted dice, profesor, pero acá complejo, ¿qué significa eso? Que el rayo difractado es complejo. No, porque este factor, ustedes se acuerdan, que es un factor del campo eléctrico. Estos factores y la intensidad son módulo de ese número complejo al cuadrado. O sea, si aquí aparece algún complejo, hay que multiplicarlo por su conjugado y todo va a salir real. No se preocupen porque vean aquí algo complejo, ¿no? Aquí. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profesor. Ok. Aquí hay un dibujo que no lo voy a saltear porque voy a tratar de explicar esta suma. Esta suma, como le he puesto acá, ¿no? F2, dice, es esta suma que está acá, ¿no? Estoy hablando del F, esta que está aquí. Esta suma, puedo ponerle delta K.MA, o sea, cada término va a ser de la forma delta K.MA por delta K.NA por delta K.PC. Eso es lo que estamos diciendo ahí, esta suma. ¿Cierto? Esa suma, nosotros vamos a demostrar que es 0 o es igual al número de celdas unitarias. ¿Cierto? Entonces, se puede expresar la suma que ya les mencioné, se puede expresar como este producto de 3 sumas. Y acá he hecho solamente una de ellas. No, el primer término de esta suma lo voy a hacer acá. Entonces, esto yo lo puedo escribir, ¿no? Escuchen, no quiero pararme la pizarra para no desconcentrarme. Es una suma de potencias. Esta es una suma de potencias. De la forma x a la m. ¿La ven todos o no? Una suma de x a la m, donde x, ¿qué cosa es?
E a la I delta K punto A. E a la I delta K punto A la llamamos X, entonces es una suma de potencias. X a la M. X1, X a la 0, 1 más X cuadrado, más X al cubo, etc. Y todo eso ya sabemos de academia, que se puede escribir como 1 menos X a la N1 y 1 menos X simplemente, ¿no? Y esto de acá, ustedes saben un poquito de álgebra de números complejos, se puede poner como un seno, ¿no? ¿Qué se hace para poner seno? Se multiplica por E a la I, mejor dicho, E a la menos I, K medios. E a la menos I delta K medios, entonces acá va a salir un seno, ¿cierto? Y acá también. Entonces va a salir así, seno N entre seno delta K. ¿Está bien? Y esto, si el delta K punto A, vamos a ver que si delta K punto A es 0, entonces tienes 0 sobre 0. Y eso es 1. O sea, ¿no? Pero es un 0 que se puede multiplicar por un número grande y sigue siendo 0. Cuando más te aproximes, delta K punto A igual a 0, lo haces más chiquitito lo multiplicas por n, pero sigue siendo chiquito, por muy grande que sea el n. Entonces, de todas maneras, acá va a ser 0 sobre 0. ¿No? Pero usando la formulita, cuando estos números son pequeños, seno x es igual a x, ¿no? Entonces, acá vas a tener n1 al cuadrado sobre, digamos, n1 al cuadrado por este término que le podemos llamar, por ejemplo, alfa cuadrado entre alfa cuadrado. O sea, te va a salir, el término te va a salir n1 cuadrado. Te sale un número grande, ¿no? Si estás en 0. Pero usted me ha dicho que esto vale para delta K punto A igual a 2pi. Claro, porque las funciones seno y coseno son periódicas. Eso se vuelve a repetir cuando delta K punto A es igual a pi. Salen cosas como esta, ¿no? Aquí está, en este rojo, ¿no? Dibujado con 3 colores. Uno he dibujado el numerador, el denominador y el producto. ¿No? Dibujo 1, y el producto va a salir de esta forma, ¿cierto? Esto, si n es igual a 2, este término, pero si este n es más grande, van a salir cosas así, ¿no? Noten que estos términos se anulan, y solamente va a salir acá diferente de 0 cuando el argumento sea pi, o 2pi, o 3pi, ¿cierto? Acá está 3.14, 6.28, etc. Ahí va a salir grande este término, ¿no? Y acá sale algo muy pequeño. Si no se cumple estos valores, si no se tienen estos valores, se tienen algo muy pequeñito. Y esto va a ir siendo más despreciable, esto va a ir siendo más despreciable cuanto más grande sea este número. Imagínense que este sea 1.000.000. Aquí lo he hecho hasta 50 nomás, ¿no? Ya no se ve nada acá, ¿no? Solamente sale en pi, en 2pi, etc. ¿No? Es una forma de explicar que el delta K punto, esa sumatoria que estábamos viendo, esa sumatoria de delta K punto vértices, ¿no? Esa delta K punto cualquier vértice va a ser solamente diferente de 0 cuando el delta K sea tal que este producto sea 2pi por entero. ¿Y eso qué significa? Que el delta K es un vector de la red recíproca. Delta K es un vector de la red recíproca, ¿no? Entonces, es 0, si no se cumple, que es un vector de la red recíproca, es este. Todos estos son ceros. Si no es un punto, pero solamente cuando delta K es un vector de la red recíproca obtenemos estos máximos. Que es para 50, ¿no? Pero puede ser 1.000.000 y ya absolutamente no vas a ver nada acá, ni siquiera vas a ver esto. Entonces, en estos puntos sí se obtiene rayo
difractal. ¿Ok?